Es que tan importante que es tener buena comunicación, porque qué incómodo es, a mí me desespera. Y lo que a mí me desespera es que no tengo las herramientas en la mano como para decir voy a arreglar esto, ¿eh? Porque en primer lugar no sé cómo se hace, en segundo lugar, fallando toda la plataforma, no estamos a esa altura. Pero bueno, eh, fíjense que ya estamos casi en las últimas. Estamos un poquito ahí con carreras, pero siento que nos va a dar tiempo exactamente, casi que justamente, a llegar a entender, o mejor dicho, llegar al último pasito a los últimos pasitos del proceso. Por supuesto, en lo que es el trámite del proceso, el procedimiento común en una primera instancia. Porque luego vendrá la apelación, luego vendrá casación y el recurso de apelación especial, el recurso de casación y posteriormente, pues si se considera alguna violación a un principio constitucional, pues vendrá alguna acción de amparo. Recapitulando un poco, quiero dedicar este tiempo, si da tiempo pasamos a un grupo. Creo que sí nos va a dar tiempo para pasar a un grupo. Eh, Recapitulando un poco todo lo que hemos venido haciendo. Todo lo que hemos venido haciendo. Realmente, realmente se puede resumir en muy pocos minutos. Se recuerdan que decíamos, hablando en sí del proceso, el proceso se inicia, bueno, el hecho delictivo da origen a los actos introductorios, a la denuncia, la aprehensión policial, la querella. Con cualquiera de estas tres formas se introducen los primeros datos al proceso y como consecuencia de eso se inicia una investigación que inicia el Ministerio Público. Si lo vemos desde el punto de vista práctico, ¿qué hemos estado haciendo nosotros? Nosotros hicimos una querella por cuestiones académicas, pero luego determinamos que algunos procesos se inician por denuncia, otros por prevención policial y otros por querella. Y determinamos que muchos de los procesos que ustedes tienen ahí en sus trabajos, obviamente se inician por denuncia, pero pero hicimos una querella a efecto de que practicáramos la querella, porque la querella para mí es el acto introductorio más completo, con el cual aprendemos mal. Así las cosas empezamos diciendo que era un escrito, clases de escrito, cómo hacíamos para plantear qué pasos seguíamos para plantear un escrito, y tratamos de enseñarles cuál era la forma correcta de poder producir un escrito. También les enseñamos a ver cuál era cómo era que se podía resolver, también cómo documentar una diligencia. Y empezamos una investigación con algunos trabajos, ya introducidos los actos introductorios, ya iniciado el proceso, se inicia una fase de investigación. Y hay un momento muy especial, como lo es la, la primera declaración, cuando ya el juez, o mejor dicho, cuando ya el fiscal considera que existen ciertos elementos o ciertas presunciones para poder mandar a control jurisdiccional o pedir la citación para que el procesado se presente y tomarle su primera declaración, o bien para, para ordenar la orden de aprehensión, o posiblemente no se presente con la orden, con la solicitud que se le haga, o mejor dicho, con la citación que se le haga, pues se tendrá en rebeldía y se podrá ordenar su detención. En esa primera declaración se le detiene, y en esa primera declaración lo lo que importa bastante para el desarrollo en sí del proceso es si se dicta, si se decreta o no se decreta una medida de coerción.
asumimos que decretamos una medida de coerción y a partir de ahí empieza el plazo legal de la investigación, que no puede ser mayor de 3 meses si hay una medida de coerción, ni mayor de 6 meses si hay una medida sustitutiva. Y también hay otro momento importante en el cual hay que poner atención, y es que el juez fija el plazo para que concluya la investigación, o mejor dicho, para que el fiscal plantee su acto conclusivo, ¿sí? Plantee su acto conclusivo. Y además fija de una vez la fecha para llevar a cabo el procedimiento intermedio, que no debe ser en un plazo mayor de 15 días ni menor de 10 días a partir de la fecha del acto conclusivo. Y cuando hablamos del acto conclusivo, si vamos a plantear lo que es la acusación de conformidad con el artículo 324, creo que es, donde se solicita la apertura de juicio y con ella la acusación. Y con ese escrito de apertura de juicio se inicia se plantea la acusación. Quiero que leamos algunos artículos para explicar un poquito más a detalle el procedimiento intermedio. La idea era que fuéramos desarrollando las actividades o las audiencias, pero hemos solo tenido una, tal vez tengamos otra hoy, y no me quiero arriesgar porque la idea era ir practicando e ir haciendo las observaciones y sacando las conclusiones como lo hemos venido haciendo por parte de cada uno de los grupos que han pasado, con la crítica y las observaciones que pudiéramos hacer entre todos en clase. ¿Quién me puede ayudar ahí con su código? Buenas noches. ¿Tiene su código? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Así me gusta que todos tengan su código. ¿Quién me puede ayudar? Yoli. Vamos, pues. Gracias por dar esta clase. Lo estamos haciendo. Así me gusta que todos tengan el código. Ahora, aquí voy a escoger yo. A ver, Jeremy. Buenas tardes. Sacamos el código, Jeremy. Sí, dígame, Lick. Leamos el 324. Ok. Artículo 324. Petición de apertura. Cuando el Ministerio Público estime que la investigación proporciona fundamentos serios para el enjuiciamiento público del imputado, requerirá por escrito al juez la decisión de apertura a juicio. Con la apertura se formulará la acusación. Con la apertura se formulará la acusación. Ahora veamos qué es lo que debe contener la acusación. Veamos el 332 bis. Artículo 332 bis. Acusación. La petición de apertura a juicio se formulará con la petición de apertura a juicio se formulará la acusación, que deberá contener: 1. Los datos que sirvan para identificar o individualizar al imputado, el nombre del defensor y la indicación del lugar para notificarles. 2. La relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se le atribuye y su calificación jurídica. 3. Los fundamentos resumidos de la imputación con expresión de los medios de investigación utilizados y que determinen la probabilidad de que el imputado cometió el delito por cual se le acusa. 4. La calificación jurídica del hecho punible razonándose el delito que cada uno de los individuos ha cometido, la forma de participación, el grado de ejecución y las circunstancias agravantes o atenuantes aplicables. 5. La indicación del tribunal competente para el juicio.
El Ministerio Público remitirá al juez de primera instancia con la acusación las actuaciones y medios de investigación materiales que tenga en su poder y que sirvan para convencer al juez de la probabilidad de la participación del imputado en el hecho delictivo. Ahora leamos el 332. Artículo 332. Inicio. Vencido el plazo concedido para la investigación, el fiscal deberá formular la acusación y pedir la apertura del juicio. También podrá solicitar, si procediere el sobreseimiento si procediere el sobreseimiento o la clausura y la vía especial del procedimiento abreviado cuando procede conforme a este código. Si no lo hubiere hecho antes, podrá requerir la aplicación de un criterio de oportunidad o la suspensión condicional de la persecución penal. La etapa intermedia tiene por objeto que el juez evalúe si existe o no fundamento para someter a una persona a juicio oral y público, por la probabilidad de su participación en un hecho delictivo o para verificar la fundamentación de las otras solicitudes del Ministerio Público. Bien, resumiendo esto que acabamos de leer, tenemos que allá en la primera declaración se fija un plazo para que se plantee el acto conclusivo. Entonces, con la solicitud de la apertura a juicio, cuando considera el Ministerio Público que existe fundamento serio para el enjuiciamiento público del procesado o del sindicado, se solicitará o se planteará la acusación que debe contener determinados requisitos. Tiene ciertos presupuestos que debe cumplir. Y ese día, porque dice el 332, vencido el plazo concedido para la investigación, el fiscal deberá formular la acusación. Es decir, en aquella oportunidad se fijó un plazo. Y se dijo, tal día usted tiene que presentar su acto conclusivo. Y ese día dice, señor juez, atentamente le solicito la apertura a juicio y para eso me permito formular la siguiente acusación. Y va a relacionar los datos que sirven para identificar y va a poner todos estos datos. Todo lo que dice el artículo 332. ¿Sí? Pero también en aquella primera declaración se fijó, veámoslo mejor para que nos quede más claro. Veamos el 82. El 82, numeral 6. Jeremy. Artículo 82, artículo 82, desarrollo. Numeral 6. El fiscal y el defensor se pronunciarán sobre el plazo razonable para la investigación. El juez deberá fijar día para la presentación del acto conclusivo y día y hora para la audiencia intermedia, la cual deberán llevarse a cabo en un plazo no menor de 10 días ni mayor de 15 días a partir de la fecha fijada para el acto conclusivo. Una vez presentado el acto conclusivo, se entregará copia del mismo a las partes que lo solicitan y se dejará a disposición del juez las actuaciones y medios de investigación para que puedan examinarlos hasta la fecha fijada para la audiencia. Es decir, que desde aquí se queda fijada la fecha o el día en que se debe de plantear el acto conclusivo y la audiencia del procedimiento intermedio. No sé si hasta donde vamos se está entendiendo cómo es de que opera o cómo es que se inicia el procedimiento intermedio. ¿Alguna duda? Por favor, plantéenla. Sí, Marco. Buenas noches, licenciado. Sí, fíjese que sí entiendo todo lo que nos ha explicado hasta el momento. Creo que sí lo tengo claro. Solo me quisiera plantearle la pregunta. En el artículo 332 se habló sobre el criterio de oportunidad. Sí. Solo eso quisiera, tal vez, si nos Mire, pudiera... el criterio de oportunidades es una medida desjudicializadora. Este criterio, vamos a ver. Estoy buscando dónde lo tenemos regulado. Pero es una medida desjudicializadora
que nos sirve para plantearle al juez. Aquí está en el artículo 25 del código. Léalo, por favor. Marco. Sí, licenciado, ahorita se lo leo. El artículo 25. Criterio de oportunidad. Cuando el Ministerio Público considere que el interés público o la seguridad ciudadana no están gravemente afectados o amenazados, previo consentimiento del agraviado y autorización judicial, podrá abstenerse de ejercitar la acción penal en los casos siguientes. 1. Si se tratara de delitos no sancionados con pena de prisión. 2. Si se tratara de delitos perseguibles por instancia particular. 3. En los delitos de acción pública, cuya pena máxima de prisión no fuere superior a 5 años, con excepción de los delitos tipificados en la ley contra la narcoactividad. 4. Que la responsabilidad del sindicado o su contribución a la perpetración del delito sea mínima. 5. Hasta ahí dejemos. Hay ciertos delitos que puede usted acogerse al criterio de oportunidad y son ciertos, tienen que haber ciertos presupuestos. Por ejemplo, un delito de violación, de ¿cómo se llama? De secuestro, asesinato, no va a proceder un criterio de oportunidad. Esto lo dejaron como para descargar un poco los tribunales, son los que se han llamado las instancias desjudicializadoras, son principios desjudicializadores, igual que ahora está la aceptación de cargos. En ciertos delitos, así como los que estamos mencionando acá, que yo siempre digo, como regla general, que la pena máxima no pase de 5 años de prisión, porque los demás, ahí entendemos que también entran los que están penados con multa. Esta es una manera de negociar con el Ministerio Público y acogerme a un criterio de oportunidad. Se lo planteamos al juez, el juez autoriza y ya no se ejerce la acción penal, es decir, ya no hay acusación, porque yo, entre otros requisitos, voy a aceptar los hechos y va a haber una sentencia, que inclusive la sentencia puede ser absolutoria, que muchos dicen, no, es que tiene que ser condenatoria definitivamente, no, puede ser absolutoria también, porque el hecho de que yo acepte los hechos también no quiere decir que estén probados, ¿sí? Lástima, estos son temas muy largos que realmente no da tiempo a tratarlos, porque lo importante para mí es que por lo menos entendamos el procedimiento común. No sé si le quedó algo que le claro, Marco. Sí, licenciado. Me surge la idea de que podría ser también, o estoy completamente equivocado con respecto a esta medida que le acabo de plantear, con la medida que seguiría del procedimiento abreviado, licenciado. No, el procedimiento abreviado es otro, tiene otros presupuestos. También es otra medida desjudicializadora. Sí, Merari. Buenas tardes, Lic. Buenas noches. Buenas tardes. Con esa nueva ley que usted mencionaba, Lic, a la hora de que el procesado no llegue a fase intermedia y se declara culpable, por ejemplo, si el juez dicta 5 años, esos 5 años, por ejemplo, ya son conmutables. Él ya no iría, como usted dijo, a la cárcel, ¿verdad? Entonces, no, ya no, depende de lo que haya sido, ¿ah? Porque le puede dinero, por ejemplo. Puede convertirse la pena en pecuniaria, y o sea, no a la cárcel, pues sí, esa es la idea de la aceptación de cargos, pues que me rebajen la pena a la mitad, yo acepto los cargos y que me dejen en libertad, porque si no, tampoco voy a estar yo negociando si de todos modos me voy a ir preso. Ese es el espíritu de la... Pero hablando de eso, yo creo que esa nueva ley perjudica más a personas que tienen ámbito político, que tienen mucho que ver con lavado de dinero y esto y el otro.
fíjese que perjudica, dice usted. Beneficia. Beneficia, sí. Mire, es de observancia general, pues. Es de observancia general. Es decir, no hay excepciones. Para serle honesto, yo desconozco el fondo, someramente conozco la ley esa. No la conozco a fondo. Sí, Diego. Buenas tardes, Lick. Solo para hacer un comentario, como dato curioso, cuando se acepta el criterio de oportunidad, no quedan manchados ni los antecedentes penales ni los policíacos. Correcto. Así es. Porque no se ha ejercido la acción penal. Se suspende condicionalmente la persecución. Sí, Luis Enrique. Solo con la duda ahí del compañero, cuando se da el criterio de oportunidad, sí se manchan los antecedentes policíacos, no los penales. Los penales solo cuando hay sentencia. Pero se pueden, ¿cómo se llama? No sé cómo le llaman, rehabilitar, porque ¿cómo se llama? Dependiendo cómo termine la situación, usted puede hacer una gestión para, ¿cómo se llama? No me recuerdo la palabra ahorita, no recuerdo. Para poderlo limpiar, digamos, en vocabulario. Sí, para poderlo El levantamiento limpiar. de antecedentes, Lick. Sí, algo así. Yo recuerdo porque en una oportunidad hice un trámite de esos que arrepentido de haberlo, porque me costó, como ustedes no tienen, me costó más que un proceso. Muy buenas noches, licenciado. Muy buenas noches. Sí, Eliasín. Correcto. Es como usted dice, licenciado, lo que sucede con el criterio de oportunidad es que también el juez dicta un periodo de tiempo en el cual entonces en ese periodo de prueba. Exactamente, entonces en ese periodo de prueba puede ser un año por lo general, hasta que se cumple ese año, al finalizar se extiende el certificado donde ya está sobreseído el criterio de oportunidad. Hasta ahí se puede dar el inicio del trámite de la limpieza de antecedentes policíacos, en este caso, penales no. Correcto, porque penales no hay. Correcto, porque le pueden dejar 2 años, cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, con el asunto de la SAT, que conozco un poquito más, ahí le dejan ir lo mandan a recibir cursos a la SAT sobre cultura tributaria. Después le tienen que presentar sus diplomitas al juez o lo mandan a hacer trabajo social, etcétera, y tienen que pasar los 2 años porque usted no puede cometer un nuevo hecho durante esos dos o un año, dependiendo lo que le ponga el juez. Y efectivamente, como usted dice, con la certificación ya de eso puede limpiar, digamos, los antecedentes. Bien. Seguimos con lo del procedimiento intermedio. Ahora bien, en esa audiencia, el procedimiento intermedio, Susan, no sé si quería decir algo, creo que estaba levantando la mano. No, Lick, yo para decirle que era el levantamiento de antecedentes lo que se hacía en el proceso. Gracias. Nada más, Lick. Ahora bien, el procedimiento intermedio, hay una audiencia. Hay una audiencia que yo creo que sí da tiempo que pasemos a un grupo. Va a haber una audiencia y en esa audiencia tenemos que asumir cierta actitud, ¿sí? Cierta actitud. Para eso vamos a leer el artículo 336. ¿Quién estaba leyendo? Yorick. Por favor, Jeremy. Artículo 336. Actitud del acusado. En la audiencia que para el efecto señale el juzgado, el acusado y su defensor podrán, de palabra, 1. Señalar los vicios formales que incurre en el escrito de acusación. En que incurre El escrito de acusación requiriendo su corrección. 2. Plantear las excepciones u observaciones a la persecución. Obstáculos.
u obstáculos a la persecución penal y civil prevista en este código. Y 3. Formular objeción u obstáculos contra objeciones u obstáculos contra el requerimiento del Ministerio Público, instando incluso por esas razones el sobreseimiento o la clausura. Leamos el 337 de una vez. Artículo 337. Actitud del querellante. En la audiencia, el querellante o quien sin éxito haya pretendido serlo podrá: 1. Adherirse a la acusación del Ministerio Público exponiendo sus propios fundamentos o manifestar que no acusará. 2. Señalar los vicios formales en que incurre el escrito de acusación requiriendo su corrección. 3. Objetar la acusación porque omite algún imputado o algún hecho o circunstancia de interés para la decisión penal, requiriendo su ampliación o su corrección. Bien. Aquí tenemos la actitud que puede asumir tanto el acusado como su defensor o el querellante. Obviamente el querellante con su ¿cómo se llama? Con su abogado director. En primer lugar, tanto el defensor, o mejor dicho, tanto el acusado como el querellante, tienen recuérdense que ¿quién plantea la acusación? La acusación la plantea el Ministerio Público. Entonces, tanto el defensor como el querellante adhesivo en su caso, se convierten en fiscalizadores de ese escrito, de esa acusación que está planteando el Ministerio Público. De esa cuenta, lo primero que se tiene que hacer es chequear. Dice, señalar los vicios formales en que incurre el escrito de acusación, requiriendo su corrección. Y cuando hablamos de los requisitos formales, se refiere a forma. Aparte es el fondo. Se refiere a forma. Y aquí regresamos al artículo 332 bis que dice, datos que sirven para identificar o individualizar al imputado. Entonces chequeamos si tiene los datos. Los datos que le identifican, si tiene su nombre, su edad, su estado civil, su profesión, oficio, nacionalidad. Si tiene el nombre de su defensor y la indicación del lugar para recibir notificaciones. Si tiene la relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible, los fundamentos resumidos, la calificación jurídica, indicación del tribunal competente para el juicio. Los tiene, no importa si están bien o están mal. No tiene el nombre del defensor, que lo corrija. Porque esto, si no, después puede haber una actividad procesal defectuosa y nos trae todo el proceso se nos viene todo el proceso abajo. Entonces, se chequeamos si tiene todo. La forma. Asumamos que tiene toda la forma. Se pueden plantear las excepciones o obstáculos al ejercicio de obstáculos a la persecución penal y la civil prescritas en el código. Si no lo hemos hecho, pero recuérdense que en la fase de investigación, yo les dejé a ustedes que hicieran un obstáculo al ejercicio de la persecución penal. Se puede hacer antes o en este momento, si es que han surgido alguna situación de estas, algún obstáculo. Pero lo más importante es formular objeciones u obstáculos contra el requerimiento del Ministerio Público, instando incluso, por esas razones, el sobreseimiento o la clausura. Eso es en cuanto al defensor. Pero en cuanto al querellante, además de señalar los vicios formales en que puede incurrir el escrito de acusación, objetar la acusación porque omite algún imputado. Supongamos de que, fíjense que esta etapa de procedimiento intermedio es la etapa de fiscalización de procedimiento de investigación. Se fiscaliza la fase de investigación. Supongamos que todavía estemos peleando nosotros porque le cambien la calificación del delito al procesado.
Supongamos que la acusación el Ministerio Público la planteó por asesinato. Supongamos que la planteó por asesinato. Y realmente lo que hubo fue, en el fondo lo que hubo fue un homicidio en estado de emoción violenta. Supongamos que ese es el caso, porque el asesinato pudo haber sido planificado y que planearon que se pusieran, que fueran a echarse los tragos a la cantina donde mueren los valientes y que ahí hubo un altercado, pero eso ya estaba planificado y por eso el Ministerio Público dice, no, aquí había premeditación, había una planificación y es un asesinato. No, fue de casualidad que se encontraron ahí y se pusieron a discutir y como consecuencia de eso sacaron un arma y se dispararon y por eso le provocó la muerte. En consecuencia, esto es un homicidio en estado de emoción violenta. Podría ser esa la discusión. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo si el ministerio, yo defensor, si el Ministerio Público me está acusando por un delito? Supongamos que convenzo al juez y dice, sí, tiene razón. Aquí vamos a abrir a juicio por un homicidio en estado de emoción violenta. Sin aceptar los hechos, fíjense, sin aceptar los hechos, le digo al juez, sin aceptar los hechos, de acuerdo a las circunstancias o a las actuaciones procesales que obran en auto, señor juez, la calificación que debe hacerse es de un homicidio en estado de emoción violenta. Y es más, ahí mismo le puedo pedir que se dicte una medida sustitutiva, que se cambie la calificación del delito, que se dicte una medida sustitutiva y que se abra juicio por un homicidio en estado de emoción violenta y no por asesinato, como lo ha venido pretendiendo el Ministerio Público desde su inicio. Podría ser esa la situación. Que el juez me la vaya a dar o me la vaya a conceder o vaya a declarar con lugar mi detención es otra cosa, ¿sí? Ahora bien, la actitud que puede asumir el querellante. El querellante lo que quiere es de que castiguen posiblemente el Ministerio Público, a contrario censo, está planteando un homicidio en estado de emoción violenta y venga el querellante y diga, no, aquí lo que hubo fue una concertación, una premeditación. En consecuencia, señor juez, esto se tipifica como un asesinato. Usted debe cambiar la calificación del delito y llevar a juicio al procesado por asesinato y revocarle la medida sustitutiva que está gozando actualmente, que ingrese a prisión mientras se tramita el proceso. Podría ser esa la situación. O posiblemente dejaron a alguien que lo tienen como testigo y posiblemente participó como autor, también como autor responsable del hecho que se imputa. Podría ser, pero de eso se trata. Como se da el contradictorio, y al darse el contradictorio, el juez tendrá que tomar una decisión. Yo vi que Anthony estaba levantando la mano. Buenas tardes, Lick. ¿Cómo está? Perdón la interrupción. No tenga pena. Bien, gracias. Me da gusto, Lick. En esta etapa, entonces se puede plantear exactamente lo mismo o bien lo que no se planteó en la medida de revisión en la revisión de la medida de coerción. Nosotros ya no pudimos participar. No es que se pueda, también se puede hacer. Ok. ¿Sí? Ahora se puede hacer. Mi consulta sería, nosotros ya no pudimos participar en esa oportunidad que se dio, ¿verdad? De la exposición, porque nosotros, exactamente como usted lo planteaba, teníamos el de asesinato y lo queríamos cambiarle la calificación. Hacer la medida de revisión por el homicidio preterintencional. Podría ser también. Pero si en un caso se niega en la medida de revisión, en la audiencia de medida de revisión en la revisión de la medida de coerción, perdón, ¿se podría volver a plantear acá o ya no? Usted lo puede plantear cuantas veces quiera. Ok, siempre teniendo pues Aquí no hay prohibición porque ya lo planteó. Usted insista. Usted como defensor insista en plantear la medida. Y porque esa es su tesis, pues. Porque si no, ya se está dando por vencido. ¿Sí? Ya está aceptando. No, usted sigue insistiendo. Y su debate va a presionar porque es un homicidio preterintencional. A pesar de que no estoy de acuerdo con que el juez haya abierto, allá en el debate, ¿verdad? Con que haya abierto juicio por asesinato. Lo que sucedió aquí, señor juez, como lo vamos a probar
en la dilación de las pruebas que se van a diligenciar en este debate, voy a probar que se trató de un homicidio preterintencional y no de un asesinato como lo pretende hacer ver el Ministerio Público. Eso lo va a decir usted, por ejemplo, en sus alegatos de apertura. En sus alegatos de apertura. Ya van a leer esto, porque también les voy a dejar una tareita para esto. Gracias, Lick, perdón. Podría ser de esa forma también. Usted tiene que seguir con su tesis. No tiene que, si usted está convencido de que es un homicidio preterintencional, no, está bien, pues no, usted sigue insistiendo y siga machacando sobre eso. Y en el debate, en el juicio, también sobre eso va a seguir insistiendo. Perfecto, ¿Sí? Lick, gracias. ¿Alguna duda entonces con respecto a cómo se desarrolla o cómo es que, sí, cómo se desarrolla el procedimiento intermedio? Apertura a juicio, formulada la acusación, el día que se ha fijado para plantear el acto conclusivo. En la audiencia del procedimiento intermedio, ¿cuál es la actitud que puedo asumir yo como defensor y cuál es la actitud que puedo asumir yo como creyente adhesivo? Al finalizar la audiencia, vamos a dictar una resolución. Es decir, el juez va a dictar una resolución y va a dictar el auto de apertura de juicio que debe contener ciertos requisitos. Leamos, por favor. Vamos a dejar que descanse Jeremy. Vamos a ver que nos ayude una dama. Yoli. Gracias, Silvia. ¿Qué artículo, licenciado? El 341 y el 342. Artículo 341. Resolución. Al finalizar la intervención de las partes a que se refiere el artículo anterior, el juez inmediatamente decidirá sobre las cuestiones planteadas. Decidirá la apertura del juicio o de lo contrario, el sobreseimiento, la clausura del procedimiento o el archivo, con lo cual quedarán notificadas las partes. Si por la complejidad del asunto no fuere posible la decisión inmediata, el juez podrá diferirla por 24 horas. Debiendo para ello, en la misma audiencia citar a las partes. El pronunciamiento emitido por el juez ante las partes que concurran tendrá efectos de notificación para todos. A las partes que no hubieran asistido, se les remitirá copia escrita de la resolución. De la audiencia, el juez levantará un acta sucinta para los efectos legales. Artículo 342. Auto de apertura. La resolución por la cual el juez decide admitir la acusación y abrir el juicio deberá contener: 1. La designación del tribunal competente para el juicio. 2. Las modificaciones con que admite la acusación, indicando detalladamente las circunstancias de hecho omitidas que deben formar parte de ella. 3. La designación concreta de los hechos por los que no se abre el juicio, cuando la acusación ha sido interpuesta por varios hechos y el juez solo lo admite parcialmente. 4. Las modificaciones en la calificación jurídica cuando se aparte de la acusación. Ok. Bien. El auto de apertura a juicio, el juez puede decir que se abre a juicio y se acepta la acusación planteada por el Ministerio Público sin ninguna modificación. O puede decir, en su caso, se abre a juicio con las siguientes modificaciones. Se cambia la calificación del delito por tal y tal, y ahí ordena si procede una medida sustitutiva, etcétera, etcétera. Y también, puede decir, y también se abre juicio en contra del señor fulano y tal, que no lo incluyó el Ministerio Público en la acusación. Es decir, puede hacer las modificaciones que considere pertinentes. ¿Por qué? Porque esto va a ser la materia ¿de qué? Vamos a ver quién me contesta. Esto va a ser la materia ¿de qué? La acusación. Del debate, ¿no? Del debate. Eso va a ser lo que vamos a ir a discutir al debate. Vamos a ir a discutir el asesinato o el homicidio preterintencional o el homicidio en estado de emoción violenta. No sé cuál puede ser.
¿sí? Eso es lo que vamos a ir a discutir. Vamos a ir a discutir sobre si la persona participó, porque ¿a qué vamos al debate? Al debate vamos a reproducir la escena del crimen. Vamos a reproducir el hecho. Y si el hecho es punible o no es punible, bueno, si es punible, porque ya llegamos hasta ahí. Y principalmente sobre si la persona imputada, procesada, sindicada, etcétera, participó o no participó en el hecho que se le imputa. Y vamos a ir a reproducir la escena del crimen. ¿Cómo? Pues con toda nuestra habilidad que tengamos, con todos nuestros elementos de prueba. Y ahí finaliza el procedimiento intermedio con el auto de apertura de juicio. Con el auto de apertura a juicio. ¿Alguna pregunta? Perdón, licenciado, en este momento también podría ser que el juez dé el desarrollo del ofrecimiento de prueba. No, todavía no. Eso viene después. Ok, gracias, licenciado. Marco. Sí, licenciado. Saque su código y veamos de una vez el ofrecimiento de prueba. Así salimos de esto. Sí, en lo que usted saca, quiero ver qué dice Armando. Gracias, licenciado. Una consulta. En la auto de apertura de juicio, usted mencionaba que podía haber modificaciones. Modificación de la acusación como la planteó el Ministerio Público. Porque el Ministerio Público pudo haber planteado la acusación contra Pedro, pero también el juez puede modificar y la puede también plantear, resolver que la acusación es también contra Pedro, Juan y María, porque el Ministerio Público no había puesto a Juan y a María, y puede cambiar la calificación del hecho que se ha venido manejando. Es decir, puede modificar si es lo considera pertinente. ¿Y en el caso de la defensa podría también plantear una modificación, licenciado? Por supuesto que sí. Si ahí en el 330 y ¿qué? En el 336 dice: formular objeciones u obstáculos contra el requerimiento del Ministerio Público. Yo, defensor, como decía Anthony, yo me voy a montar en el macho y voy a seguir con mi tesis de que es un homicidio preterintencional. Lo planteo y el juez puede acceder, pues, dependiendo cómo sean las circunstancias de cada caso en particular, así es como se va a resolver. Pero sí, resolviendo su duda, sí se puede. De acuerdo, gracias. Marco. Sí, licenciado. El artículo 182. 343. Ofrecimiento de prueba. Al tercer día de declarar la apertura a juicio, se llevará a cabo la audiencia de ofrecimiento de prueba ante el juez de primera instancia que controla la investigación. Para el efecto, se le concederá la palabra a la parte acusadora para que proponga sus medios de prueba, individualizando cada uno, con indicación del nombre del testigo o perito y documento de identidad, y señalando los hechos sobre los cuales serán examinados en el debate. En caso de otros medios de prueba, se identificarán adecuadamente indicando la forma de diligenciamiento y el hecho o circunstancia que se pretende probar. Ofrecida la prueba, se le concederá la palabra a la defensa y demás sujetos procesales para que se manifiesten al respecto. De igual forma, se procederá para el ofrecimiento de prueba de los otros sujetos procesales. El juez resolverá inmediatamente y admitirá la prueba pertinente y rechazará la que fuere abundante, innecesaria, impertinente o ilegal. Bien. Terminado el procedimiento intermedio, viene lo que es el ofrecimiento de prueba. Al tercer día de declarar la apertura del juicio, ¿cuándo declara la apertura de juicio el juez? Con el auto de apertura de juicio. ¿Estamos claros con eso?
se llevará Sí, a cabo licenciado. la audiencia de ofrecimiento de prueba. Es decir, que va a haber una audiencia donde va a llegar el Ministerio Público y va a llegar la defensa con sus medios de prueba. Aquí es donde se va a ofrecer la prueba. Recuérdense que allá hemos venido hablando de que elementos de prueba. Aquí vamos a ofrecer el ofrecimiento de las pruebas, las cuales se van a diligenciar en el debate. Aquí vamos a llevar todo lo que tenemos. Todo lo que tenemos. El Ministerio Público dice que va a probar estos hechos con tales y tales elementos de prueba. Aquí los va a llevar. Y aquí va a ofrecer, ofrezco testigos, ofrezco el informe del médico forense de la necropsia, ofrezco el dictamen del perito tal y tal, ofrezco esto, y ahí nos vamos. El defensor también va a proponer sus medios de prueba, y el juez, ofrecida la prueba, se le concederá la palabra para los efectos de demás sujetos pareceres para que manifiesten. A cada quien se le da la palabra para que se manifiesten con respecto a la prueba de la otra parte, de cada una de las partes. Y hay algo muy importante aquí, en el último párrafo dice, de igual forma se procederá para el procedimiento, para el ofrecimiento de prueba de los otros sujetos procesales. El juez resolverá inmediatamente y admitirá la prueba pertinente y rechazará la prueba abundante, innecesaria, impertinente o ilegal. Es decir, este es un tamiz, es un colador. Es un colador porque el juez va a depurar la prueba que va a llegar al juicio, al tribunal de sentencia. Dice, el juez resolverá inmediatamente. Se aceptan tales y tales elementos de prueba. De los testigos no se acepta la prueba, solo se acepta la prueba de los 10 testigos porque es prueba abundante. Solo vamos a aceptar 3 porque los 10 testigos propuestos van a declarar sobre lo mismo. ¿Para qué queremos tantos? Si con 2 o 3 se prueba lo que se quiere. Por eso dice, el juez rechazará la que fuere abundante. Tengo 10 testigos. Como en los debates, lástima que no podemos hacer debates. Yo como lamento eso, porque lo más importante de todo esto, jóvenes, es llegar a ese momento de que vamos a ir a debatir, de veras, no es por nada, pero vieran que la pasamos muy bien, nos reímos si ustedes quieren, también nos formalizamos y también hacemos las cosas bien y también nos reímos de las cosas que van sucediendo o las cosas por el nerviosismo, por lo que sea, y también admiramos también muchas cosas muy buenas en los debates. Me recuerdo una vez que decía un compañero, señor juez, le vamos a probar que yo tengo 20 testigos que van a decir que tal y tal cosa. Viene el otro y dice, señor juez, y yo le voy a probar que yo tengo 50 testigos que dicen que es mentira todo lo que dice el otro. Total de que no se trata de eso. Esa es prueba abundante, ¿sí? Luego dice, innecesaria. Hay prueba que no es necesaria. Hay prueba que no es necesaria. Si digamos ya tengo yo el informe o el dictamen del médico forense que la persona efectivamente murió, ¿para qué voy a presentar a un testigo que va a ir a declarar sobre la muerte de la persona? La forma en que lo mataron, etcétera, etcétera, está bien, pero que vaya a declarar que efectivamente sí murió, no tiene objeto. Impertinente. ¿Cuándo es impertinente una prueba? La prueba impertinente es cuando no procede. ¿Cómo voy a probar yo un hecho? Por ejemplo, le digo al juez, señor juez, con estos 2 testigos voy a probar la edad del occiso o del muerto. ¿Cuál es la prueba pertinente? La prueba pertinente es la certificación de la partida de defunción. Esa es la prueba pertinente. Una prueba impertinente es la que no tiene que ver con eso, ¿sí? O la prueba ilegal. La prueba ilegal es la que ha sido concebida, violentando las garantías constitucionales.
o las garantías procesales. Por ejemplo, si vamos a practicar un allanamiento sin una orden judicial, esa es fruto del árbol envenenado, como dice la doctrina, ¿verdad? Es decir, no puedo yo presentar una prueba que ha sido concebida ilegalmente. Esa es la prueba ilegal. Señor juez, esa no había una orden de allanamiento. Y para que el Ministerio Público venga ahora a presentar esta prueba, esa es una prueba ilegal. Esa prueba no se puede ni conocer, mucho menos valorar. Y qué bueno que preguntaron esto, porque aquí ya llegamos a otro pasito más en nuestro procedimiento. Sí, Hilda. Buenas tardes, Lic. Mire, Buenas tardes, Hilda. ¿Qué tal están todos? Fíjese Bien, que gracias. justamente ahorita que dijo usted lo de la prueba ilegal, ¿verdad? Siempre tiene que enterarse la persona. Ay, no es así, lo voy a plantear distinto. Mejor voy a dar la idea. Me lleva a pensar en esa disposición tributaria donde la SAT puede solicitar al banco mis estados de cuenta. Porque si tiene sospecha razonable, o se tiene sospecha razonable de que yo pueda estar haciendo malos movimientos con mi efectivo. Entonces, pero según me explicaban en los momentos que fui a capacitaciones, decían que no necesariamente yo me tengo que enterar que un juez ordena que abran mi cuenta. O sea, pues Gildita, disculpe que es que eso está en ley. Ajá. Es decir, a usted la puede mandar a investigar y de repente nunca pasó nada y ni se dio cuenta siquiera. Ajá. ¿Sí? No, digamos que es una prueba ilegal cuando se violenta una norma. Por ejemplo, yo le estoy poniendo el caso concreto de la ¿cómo se llama? Del allanamiento. Porque el allanamiento se tiene que hacer sin orden judicial. Con orden judicial, perdón. Con orden judicial, ¿sí? Sí. Es decir, que ciertas pruebas, en el caso que usted me está planteando, ahí no hay prueba ilegal. Ahí no hay prueba ilegal porque está en ley. Bueno, lo que sucede es que como también eso es lo que han dicho, o lo que he escuchado yo, que violenta el derecho, o sea, el derecho constitucional de ¿cómo se llama? Ay, ahorita ya se me olvidó, pero de que no le violenten a uno su correspondencia y sus libros y sus... Eso es aparte. Violación de la correspondencia también puede hacer de que también, si le interceptan una carta, por ejemplo, no puede ser porque no puede, ese es un principio constitucional. ¿Sí? Esa prueba es ilegal. Licenciado. Gracias. Sí. Solo le vamos a dar la palabra a Diego Eliasín. Buenas tardes, Rick. Buenas tardes. Solo una pregunta. ¿Cabe algún recurso contra la resolución del que rechaza o admite prueba el juez? Por ejemplo, es que si admite una prueba pero es innecesaria o es ilegal, es impertinente, o cuando rechaza pero la prueba sí es necesaria, es pertinente. ¿Hay algún recurso, Rick? Por ejemplo, una apelación, reposición, queja o no sé. Veamos si habría que ver recursos vamos a ver, como es una audiencia, en audiencia, ¿qué recurso procedería? Veamos, según recuerdo yo, sería el de reposición, para que reponga la ¿cómo se llama? La resolución procedente de dictamen de recursos. Aquí está. Sí, es un recurso de reposición. Es un recurso de reposición. Lo que pasa es que tiene que pasar de purada y le tiene que dar audiencia a la otra parte y va a resolver el juez. Ahí mismo entre la audiencia. ¿Sí? Ahí mismo. Por supuesto que la puede impugnar, porque si no se le estaría violentando su derecho de defensa, el debido proceso, su derecho de defensa, y ahí sí es factible que si le violentan ese principio o esa garantía,
pueda usted plantear después una acción de amparo. Gracias. Eliasim. Muy buenas noches, licenciado. Surge también mi duda, y eso tal vez usted me puede explicar un poco más. Lo que hablamos de las pruebas que fueron tomadas de forma ilegal, cabe en la teoría del fruto del árbol envenenado. Correcto, ese es el fruto del árbol envenenado. Mi pregunta es la siguiente. Si en ese caso, digámoslo así, que el Ministerio Público plantea y todas sus pruebas están basadas solo, hagámoslo así hipotéticamente, en ese allanamiento que fue en una manera ilegal, llamémoslo así, y se queda sin ningún tipo de pruebas, ¿procedería el Ministerio Público a solicitar un nuevo tiempo para solicitar más pruebas o algo? ¿O qué pasaría en ese? Me surge la duda, ¿no? Ya pasó el momento. Tendría que haber planteado la clausura provisional en el procedimiento intermedio, porque aquí hay un auto de apertura de juicio. Lo más que puede pasar, según, digamos, que podría visualizar en lo que usted me está planteando, que vayan a diligenciar la única prueba que tengan y ya casi va perdido el Ministerio Público, y lo más se estaría encaminando a una sentencia absolutoria, porque tendría que haberlo planteado en la fase de investigación. Al finalizar la fase de investigación, tenía que haber planteado ¿cómo se llama? La clausura provisional y decir qué medios de prueba se piensan incorporar. Listo, licenciado. Aquí las etapas procesales van precluyendo. Es decir, pasa una etapa, ya no puede regresar usted a otra. Sí, ese es el principio de preclusión. Muy bien, licenciado. Muy bien. Magda. Y buenas noches, licenciado. Con una consultita. Hablaba usted hace un momento de recurso de reposición. Yo tengo una duda. ¿El recurso de apelación especial en qué momento se puede presentar? Que estoy un poquito equivocada con eso. El recurso de apelación especial es contra la sentencia. Muchas gracias, Ley. Bien, entonces, después de que se termine el procedimiento intermedio, tenemos qué calor que hay. Tenemos, ¿cómo se llama? Al tercer día se va a realizar la audiencia del ofrecimiento de prueba. Y leamos de una vez el otro artículo, así salimos de esto de una vez, ya que agarramos fuerza. 344. Artículo. A ver, Silvia. Está bien, Silvia. Artículo 344. Citación a juicio. Al dictar el auto que admita o rechace la prueba, previa coordinación con el tribunal de sentencia, el juez señalará día y hora de inicio de la audiencia de juicio, misma que debe realizarse en un plazo no menor de 10 días ni mayor de 15, citando a todos los intervinientes con las prevenciones respectivas. Dentro de los 5 días de fijada la audiencia de juicio, cualquiera de los sujetos procesales puede solicitar audiencia para recusar a uno o más jueces del tribunal, la cual deberá realizarse dentro de los 3 días siguientes a la solicitud. Si alguno de los jueces considera que incurre en motivo de excusa, lo invocará en el mismo plazo. Para el efecto, se convocará a todos los intervinientes. Ok. Fíjense bien, ya estamos prácticamente en el debate. Yo no sé si ustedes tienen la misma percepción que yo, pero yo siento que todo está muy sencillo. El trámite, si ustedes ya lograron entender que tenemos una fase de investigación, es decir, siguiendo la dilación de las diferentes etapas del proceso, que hay una etapa de investigación, hay un procedimiento intermedio, hay una fase de juicio, sentencia, ejecución de la sentencia. Pero dentro de esas etapas tenemos ciertos puntos medulares, podría decirles. Ciertos puntos medulares en los cuales
tenemos que poner mucha atención y reparar. Por ejemplo, la apertura a juicio, la solicitud de la apertura a juicio con la acusación, el auto de apertura a juicio, el ofrecimiento de prueba, que es otra, ¿cómo se llama? Es otra diligencia, donde cada quien va a ofrecer sus medios de prueba. Cada quien va a ofrecer sus medios de prueba. Luego va a resolver sobre la prueba que se acepta y luego se va a citar a juicio. Y entramos a la etapa del juicio. Y en la próxima clase vamos a ver cómo se desarrolla el debate. Y aquí era donde empezábamos ya con todos los muchachos a hacer los debates. Porque llegábamos hasta esto, yo los llevaba a la sala de debates, les enseñaba cómo debatir. Y luego ya practicábamos el debate con todos los grupos pasábamos. Ahora tal vez me sería casi imposible porque obviamente somos muchos, pero haríamos lo posible por pasar a todos. Pero bueno, esas son las vivencias que tenemos del pasado. Nuestra realidad ahora es esta. ¿Sí, Marco? Perdón, licenciado. Ahorita al estar leyendo acá este artículo, ya habla de tribunal. Quiere decir que en ese momentito el juez de primera instancia pasa esto al tribunal de sentencia. Al tribunal de sentencia. Ya cambia, ya son 3 jueces, ¿verdad, licenciado? Sí. Así es. No va a dar tiempo a que pase otro grupo. Quiero que repasemos, que planteemos dudas, inclusive de sus trabajos en los minutitos que nos hacen falta. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer ahora es todos los grupos vamos a hacer como que ya hubiéramos hecho el procedimiento intermedio. Todos los grupos vamos a hacer como que ya hubiéramos hecho el procedimiento intermedio. Y vamos a documentar esa diligencia. ¿Cómo la vamos a documentar? Ya le voy a dar la palabra a Diego. ¿Cómo vamos a documentar esa diligencia? Con un acta. Y vamos a dictar el auto de apertura a juicio. ¿Sí? Y vamos a documentar el auto de apertura a juicio. Es decir, no vamos a documentar, vamos a dictar, mejor dicho. Vamos a dictar el auto de apertura a juicio. ¿Con base en qué? Con base en los elementos que ustedes tienen de su trabajo que han desarrollado. ¿Sí? Entonces, acta de procedimiento intermedio, auto de apertura a juicio. Y vamos a preparar la diligencia de la apertura de ofrecimiento de prueba. Y veamos qué dice otra vez en el ofrecimiento de citación, ofrecimiento de prueba. Al tercer día de declarar apertura, se llevará a cabo la audiencia de ofrecimiento de prueba ante el juez de primera instancia que controla la investigación. Es decir, que aquí todavía no hemos salido del juez de primera instancia. Y luego dice citación a juicio. Al dictar el auto que admita rechace la prueba previa coordinación con el tribunal de sentencia, el juez señalará día y hora de inicio para la audiencia de juicio, mismo que debe realizarse en un plazo no menor de 10 días ni mayor de 15 días. Entonces, ¿qué van a hacer? Vamos a hacer la diligencia esa y para el próximo día de clases, además de eso que me van a mandar, se van a preparar los grupos que hacen falta. Los grupos que hacen falta se van a preparar tanto para la audiencia de procedimiento intermedio, porque ya con toda esta explicación y todo esto que hemos platicado el día de hoy, yo quisiera, hacer
una audiencia de procedimiento intermedio, para que veamos cómo es que procede de acuerdo a lo que hemos explicado el día de hoy, de acuerdo a lo que hemos platicado el día de hoy, de acuerdo a las inquietudes que ustedes han tenido el día de hoy. Y lo vamos a hacer, y vamos a hacer también de una vez la audiencia de ofrecimiento de prueba y la citación a juicio, porque la citación a juicio pues vendrá ahí después de la audiencia porque después de la audiencia se tendrá que dictar una resolución donde admita la prueba y ahí mismo se va a citar a juicio. No tiene mayor ciencia esto. Sí, Diego. Y Lick, solo una duda, Lick, sobre el artículo 344 en el segundo párrafo. Aquí dice, cualquiera de los sujetos procesales puede solicitar audiencia para recusar a uno o más jueces del tribunal. Ahora, Lick, sí. ¿Qué pasa en los municipios si solo hay un juzgado o solo hay un tribunal? ¿Cómo se le puede... Se puede recusar y nombran a otro de otro municipio o de otro departamento. Y entonces... eso sucede a diario, Diego. Eso sucede a diario. Van los juicios de departamento a departamento cuando son jueces de paz, cuando son jueces de instancia, y donde recusan al juez por cualquier situación. Son estrategias, si usted quiere, de la defensa o del propio Ministerio Público, porque no le conviene ese juez por esto, porque este juez es aquí, es allá, etcétera, etcétera, y se va de Petén a Barrios, de Barrios a Cobán, de Cobán a Salamá, y así van los juicios. Sí. Yo pensaba que no, Lick, porque... No, así es. No, porque si hay recusación, si hay causa de una recusación, pues obviamente no podrá conocer, pues. Imagínense que voy a estar en manos de un juez que es mi enemigo, o que tengo una relación de dependencia con él, qué sé yo, no sé. ¿Cuál puede ser la causa? Habría que ver las causas en la ley de organismo judicial. Sí, Lick. Gracias, Lick. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, Magalí. Usted dijo que teníamos que hacer una audiencia del ofrecimiento de prueba y una resolución. Me quedé ahí. Primero dije que tienen que hacer el acta donde documenten el procedimiento intermedio, el auto de apertura a juicio. Van a también hacer la diligencia, se van a preparar, mejor dicho, para los grupos que hacen falta, y todos, por supuesto, para la audiencia del ofrecimiento de prueba. Y pueden ir adelantando también de una vez que después de la audiencia del ofrecimiento de prueba se dicte una resolución. Y ahí mismo lo dice. Dice, al dictar el auto de que admita o rechace la prueba, previa coordinación, el juez señalará día y hora para el inicio. Es decir, que se va a citar a juicio. ¿Estamos, Magalí? Sí, gracias, licenciado, muy amable, muy fino. Juan Gabriel. Buenas noches, licenciado, ¿qué tal está? Bien, gracias, Juan Gabriel. Qué gusto saludarlo. Ahí, mire, pidiendo ahí que nos agende, si fuera tan amable, para la audiencia intermedia, el próximo día de clases. Somos el grupo número 4. ¿Qué grupo es? Número 4. Quedemos de una vez. Por favor. Quedemos de una vez. Por favor. Sí, ustedes lo primero así que solicitamos así solicitamos apertura de juicio. De acuerdo, quedemos de una vez. Le agradezco de antemano, licenciado. Buenas noches. Mucho gusto. ¿Quién más? Diego, ya pagado. Josué. ¿Qué tal, licenciado? Muy buenas noches. Buenas noches. Solo quería saber si recibió el correo que le mandé el otro día por la situación que le comenté. Sí, lo recibí, ahí le voy a contestar. Muchas gracias, licenciado.
Catherine. Hola, Lick. Buenas noches. Buenas Yo noches. también, lo mismo que el compañero Juan. Sí, para también, no hay cómo Nosotros- hacer, pero ya revisé también al logo del perrito, que no se me quedó su nombre. ¿Quién es la compañera del perrito? No, nosotros Sofía. no le Sofía. vamos a pasar, nosotros somos el grupo 13. Usted la del grupo 13. Ajá. Quedemos con ustedes, que ustedes van a pasar con la apertura con el ofrecimiento de prueba. Ok, perfecto. Con Gabriel, Vamos a hacer otra. con procedimiento intermedio, y Catherine con ofrecimiento de prueba. Muchas gracias, Lick, ya tomé nota. Gracias, Lick. Licenciado, buenas noches. Yo le estaba hablando, Sofía, sobre el Sí, correo. Sofía, sobre su test. Sobre mi nota. Ajá. Sí. Ahí le voy a escribir. Ok, gracias, licenciado. Feliz noche. Igualmente. ¿Alguien más? ¿Preguntas, jóvenes? Diego, ¿tiene alguna otra pregunta? Ahora les voy a hacer yo Gracias. Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué están haciendo para el calor? Yo ya me estoy desmayando, Lick. Unas frías bien Ahora está esponjosas, bien Lick. horrible, pero unas amargas. ¿no? Menos Unas mal que chelas bien frías, Lick. lo bueno es que estamos en la casa, porque aquí nos podemos quitar la ropa. Porque si estuviéramos allá en la facultad, solo con máscara. Llegaríamos con máscara. Ay, no, licenciado. Porque lo que le da vergüenza a uno es que le miren la cara, ¿no? Lick, pero nosotros pensamos que íbamos a pasar y todavía estamos entacuchados. No aprovechamos. Ay, Dios. Pero qué bueno, si es así como me lo está diciendo, qué bueno, porque fíjense que la presencia del abogado, les quiero contar una anécdota, tiene que ser el abogado tiene que tener presencia. Si hay una reunión, dice, que el licenciado, entacuchado, con su corbata, con su saquito, con sus zapatitos bien lustraditos, tiene que andar presentable. Con el licenciado González Rodas, que lo enterramos el año pasado, fue mi eterno maestro. Yo fui su alumno, fui su procurador, fui su auxiliar, y en aquel tiempo, hace 43 años, platicamos de que él me iba a dejar la cátedra. Primero me la gané yo, que él dejara la cátedra de la facultad. Él fue fiscal general, fue 2 veces de la Corte de Constitucionalidad, ocupó muchos cargos públicos y se murió todavía dando clases en el posgrado. Él era para mí, sigue siendo mi eterno maestro. Eterno maestro, porque todo lo que hacemos ahora, pues obviamente se lo debo muchísimo a él. A él, lo que hacemos, cómo lo hacemos, y me enseñó mucho, porque muchas veces hay personas que lo marcan a uno, y él fue uno de los que me marcó a mí, porque en aquellos tiempos, ¿cómo se llama? Yo empecé a trabajar con él, porque le fui a pedir una carta de recomendación. Yo iba regresando de la universidad a la casa. Yo vivía donde mi tía, que fue la que me ayudó a estudiar. Yo soy de un pueblo y ella me ayudó a que pudiera venir a vivir aquí con unos recursos bastante precarios. Cada quien tenemos nuestra historia. Pero una noche que iba regresando de la facultad, dando la vuelta yo hacia la esquina, sentí que me habían pegado aquí, abajo del labio del lado derecho. Como que me hubieran pegado con algo, como con un hule, con una cáscara, así como se jugaba antes. Y me puse la mano así, me la vi y tenía sangre. Y cuando había un patojo con un rifle, tirándole al poste con balines, y me metí un balinazo aquí. Me llevaron al hospital, me sacaron, costó mucho. Me recuerdo que esa noche entraron unos baleados, a los baleados les sacaron las balas y a mí no me podían sacar el balín. Total es de que me dijeron que quién había sido, yo les dije que no sabía, yo sabía quién había sido, pues era un mero accidente de un patojo que hasta jugaba yo en ese tiempo, hasta chamuscaba, acababa de venir aquí a Guatemala, hasta chamuscaba yo en
en la esquina de ahí de la colonia donde vivía. Y resulta que pasó todo, y un día me dice el papá del muchacho, mire, Meme, me dijo, yo sé que usted estudia en la Facultad de Derecho. Sí, estudio ahí, le dije. Yo soy catedrático de ahí, me dijo. ¿A usted le gustaría trabajar en el organismo judicial? Sí, le dije. Pues mire, me dijo, consígase 3 cartas que no sean de políticos, sino que sean de profesionales. Dije, oye, aquí unos sin cuates aquí, sin nada, que viene de un pueblo, ¿verdad? ¿Y a quién le pido una carta? ¿Quién no quería entrar al organismo judicial si eran las pocas oportunidades que uno tenía de irse a preparar? Y yo con el catedrático de Derecho Procesal Penal, el licenciado González Rojas. Y voy con él y me dice, ¿y usted qué le pasó? Y le conté la historia. Fíjese que necesito una carta, Lick, este fue mi catedrático. No, sí, yo lo he visto, que lo conozco, que no sé qué, que esto, que el otro. Pase adelante, y se sentó a la máquina. Taca, 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 taca. Aquí está, me dijo. ¿Y usted está seguro de quedarse ahí? Pues no, le dije. Mire, yo no tengo procurador. Y ahí creo que fue las cosas de la vida, que Dios lo va llevando a uno por ciertos derroteros, no donde uno quiere, sino que Él lo va llevando a uno. Pues mire, le dije, no tengo seguridad. Si quiere, tengo el puesto de procurador, no quiere trabajar conmigo. Véngase después de Semana Santa. Y llego un lunes de Pascua, toco y sale y me dice, mire, no tengo tiempo de atenderlo, regrese a las 10 de la mañana. Dije, qué baboción, me baboció. Me fui al Juguete Popular, ahí me estoy un rato, a las 10 en punto, tac, 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 otra vez. Pase adelante, me dijo, que estaba ocupado temprano, que no podía atenderlo. Pase adelante, me dijo, mire, me dijo, este es el escritorio, aquí están los archivos, etcétera, etcétera. Y este es su trabajo y va a ganar tanto. Y me quedé de una vez sentado ahí en el trabajo. Y ya ni seguí tramitando para irme para la corte ni nada. Y eso me abrió todo lo que yo soy ahora. Pero la anécdota que les quiero contar es de que él me mandaba a procurar, porque ese era mi trabajo, a procurar. Pero mi papá, en paz descanse, me dijo, mira, me dijo, qué bueno que vas a trabajar ahí, pero tenés que llegar presentable, me dijo. Tenés que comprar por lo menos un tusaco, me dijo. Y me recuerdo que mi papá, ¿saben ni con cuánto sacrificio me dio 50 quetzales para comprarme un saco? Y yo también ahí viendo cómo le hacía ganas a eso, con los 50 quetzales compré 2 sacos. Sencillos ahí, pero para andar medio entacuchado. Y yo llegaba ya de procurador, llegaba con traje y trataba de llegar presentable. Y me mandaba a tribunales, a la matrícula fiscal, al archivo de protocolos y a diferentes lugares. La matrícula fiscal en aquel tiempo quedaba en el segundo nivel de finanzas. Y había una puerta de vaivén para entrar a ver los libros y hacer trámites ahí. Y esa puerta siempre estaba cuidada por un guardia de Hacienda. Un guardia de Hacienda era el que cuidaba esa puerta. Y me recuerdo que en una oportunidad me dice, mire, Meme, va a ir a ver por qué no han hecho este traspaso. Va a ver por qué no han operado este traspaso en la matrícula fiscal, que es del licenciado que está aquí conmigo, por favor, su cliente que está conmigo, váyase con él. Yo tacuchadito, y el licenciado con chupa. Y nos fuimos, y yo con mi pequeño ataché que tenía, que yo me recuerdo mi ataché sencillo, pero no mi ataché que yo iba a decir puro licenciado. Y llegamos allá a la matrícula fiscal, y ese policía que cuidaba la puerta, me abrió la puerta, me dijo, pase adelante, licenciado. Pues pasé. Y cuando iba el verdadero licenciado, le dijo, tramitadores no. Y lo dejó afuera. No, él viene conmigo, le dije, déjelo entrar. Al licenciado no lo dejó entrar y a mí se me dejó entrar. Entonces, Catherine, siempre hay que andar presentable. Las mujeres, pues, antes pues con sus medias, yo no sé, ahora ya casi no se usan medias, con zapatos presentables, con su vestido, con su traje sastre bien presentable para ir a las audiencias, etcétera, etcétera. Esa es la presencia que deben de tener tanto las mujeres como los hombres. Pues eso es lo que pienso yo. Totalmente, sí. Y ojalá que seamos así. Les deseo buena suerte, que estén bien, y mientras nos seguimos oyendo, cuídense.
Tomen agua. Feliz noche, jóvenes.